Donde se produce la noticia, ahí está, Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto. Bueno, aquí retornamos y como ya analizamos el territorio dominicano, ahora tomamos un pasaporte para lo que es recorrer el mundo con un análisis y con un analista como Antonio Peguero. como Pío Antonio Pegueros, analista de política internacional. Dianelo, perdón. Así es, Mario, para nosotros es un gratísimo placer, un honor, una distinción contar con la presencia de Antonio Pío Peguero, un amigo nuestro de hace algún tiempo. No me gusta mucho decir algún tiempo porque después nos cogen la seña y van a decir que yo fui que bauticé a Pío. Pero nada, Pío, vamos a hablar de asuntos internacionales, pero antes de que Pío entre, Mario, comenzaron a llegar a Haití la avanzada de lo que sería la ocupación, la visita, qué sé yo, cómo se llama, de tropas militares encabezadas por Kenia. Ya los gringos están entrando. Recuerda que dijimos aquí, Mario, que los gringos habían dicho que no iban a formar parte de esa situación. Pero yo me refería a 3 damas dominicanas que nos encontramos, que tienen hijos militares en Estados Unidos, que ya le avisaron que vienen para Haití. Porque los gringos tienen una cultura jodona, jodida. Ellos te mandan los militares, pero no mandan militares nacidos en Estados Unidos. Si te mandan un militar nacido en Estados Unidos, afroamericano, o te mandan afroamericanos, o te mandan latinoamericanos, nunca los nativos de ellos. Entonces esas 3 madres, 2 de ellas que son mis amigas, están preocupadas. Uno de esos muchachos ya es oficial con rango de capitán, uno es sargento mayor, y el otro es lo que aquí llamamos segundo teniente. Son jóvenes profesionales de carrera, a un ingeniero naval, a un ingeniero civil y a un abogado, que le sirven al ejército norteamericano. Pero ya vienen avanzando. Yo no creo, y voy a ser insistente en esto, Mario, yo no creo que eso va a resolver la situación de Haití. Hay un consejo presidencial, 7 miembros. Nombraron a un primer ministro interino y a un presidente interino, pero vaya, la resolución está firmada por 4. Hay 3 que son disidentes. Mira, y ahora dice Bambacú que hay que meterlo en el comité. Mira, si no y se lo va a más revoltear importante es que en esa actividad que tú dices, y después Pío puede dar su opinión, se brindó con champán. Escasez de alimentos en el pueblo y champán del mejor en un brindis, en una novela que el único guión que se tiene con Haití, y eso Joaquín Balaguer lo dijo y lo enfrentó, Marino Vinicio Castillo desde hace años lo colocaba en la agenda y lo avisaba, como el cuento del lobo, y López Rodríguez colocaba ciertas paredes a ciertos organismos y poderes fácticos. Ya esos 3 no están prácticamente. Pero ahora mismo le toca a la clase política dominicana y a la sociedad dominicana entender el rol que jugaban esos 3, que ya no están, y que ahora ya llegó el lobo. Porque siempre Haití se tiene que resolver bajo la espalda de República Dominicana. Eso le duele a mucha gente, pero es una realidad económica, política y social desde el punto de vista de los organismos internacionales y desde el punto de vista de las potencias internacionales. Haití no es interés, pero lo que es República Dominicana tiene que asumir Haití. Esa Sí, es la Mario, realidad. Tú, antes de que Pío entre, Mario, tú has mencionado varias veces la
las intervenciones de Joaquín Balaguer, Marino Vinicio Castillo y Monseñor Nicolás. Cada uno en Silva contexto Torres, diferente. está bien, pero no nos deje atrás a José Francisco Peña Gómez, que fue un insistente defensor de la nacionalidad dominicana y siempre decía que la solución de Haití no está en República Dominicana. Y en esta nueva etapa también las intervenciones del propio presidente Abinader frente a los organismos internacionales. Siempre ha tenido el mismo lenguaje, aunque entiendo que al designar el Consejo Presidencial, el presidente Abinader se adelantó cuando dijo que era un paso de avance. Eso no va a ser un paso de avance, eso se va a quedar. Qué bueno que dices eso. Y ahí te añado a Leonel Fernández, que dijo que es mejor que República Dominicana siempre haya aportó una universidad como país, lo que no han hecho organismos internacionales en Haití. Porque no les interesa, perdóname, porque no les interesa. Mira, Europa, Francia, Canadá, Estados Unidos, es que deben asumir la situación de Haití, porque son ellos que han desangrado a Haití. Claro. ¿Tú sabes por qué lo del río, lo del canal que están haciendo? Y lo dijimos acá, y Pío me va a corregir. ¿Sabes por qué? Es porque desde acá, de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, corriendo derecho hasta el norte de Haití, hay una vena de oro. Entonces, eso es de los Clinton. Eso estaba arrendado a François Mitterrand. Y la viuda de Mitterrand pasa ese contrato a los Clinton. Ellos quieren explotar ese oro, pero a costilla de ¿qué? Del río Masacre. Pío, por favor. Bueno, mira, primero saludo, amigos televidentes, que bueno, digamos, un medio a nivel mundial. Es interesante conocer, señores, que Haití es un accidente histórico. Haití prácticamente producto de un accidente histórico, de un error histórico. Eso lo he planteado en diferentes foros en los cuales yo he tenido la oportunidad de estar. Y esto lo digo porque para poder analizar el presente, tú tienes que conocer el pasado. Porque nosotros somos producto de un pasado. Si tú no conoces el pasado de un país, de una nación, tú no vas a conocer su presente, no vas a entender su presente, ni mucho menos conocerás su futuro. Mira, Haití, ¿cómo surge Haití primero? Haití surge de un error histórico. El error histórico fue el caso de Felipe III. Cuando Felipe III le da una orden al entonces gobernador de la parte de la isla de Santo Domingo, Antonio de Osorio, para que él llevara a cabo lo que se conocen como las devastaciones de Osorio, que se dan entre 1605 y 1606. Y por medio, ¿qué buscaban esas devastaciones? Las devastaciones despoblaron la parte occidental de la isla de Santo Domingo. Y como allí habían los filibusteros, los bucaneros y corsarios estaban plantados en lo que se conoce hoy como la Isla Tortuga, que es jurisdicción de Haití. Al ello ver que esta zona de acá estaba despoblada, entonces se trasladan a la tierra firme, como le llamaban, que era la parte la parte isleña, es decir, la parte de la isla más grande, que era la española en ese entonces. Allí se plantan y cuando ya se ve como una realidad que hay una determinada población de franceses en esta parte, en la parte occidental de la isla, entonces se firma lo que se conoce como el Tratado de Nimega, que se firmó el 10 de agosto de 1678. Luego ese tratado se ratifica. Ya por el Tratado de Nimega se reconoce que hay una parte importante de población francesa en la parte occidental de la isla de Santo Domingo. Y ese tratado se ratifica en el llamado Tratado de Ris-Suisse, que se da en 1697, es decir, 19 años después. Y luego entonces, eso fue el 20 de septiembre, luego entonces viene lo que se conoce como el Tratado de Aranjuez, del 3 de julio de 1777, y luego el Tratado de Basilea de 1795. 4 tratados. Pero fíjate, ahí todavía no terminan las cosas, sino esos son donde se van estableciendo líneas fronterizas entre las dos partes. Incluso debo decir que por el Tratado de Basilea, España le cede a Francia la parte oriental también de la isla de Santo Domingo. Esto nunca se ejecutó, por algunas razones históricas que ahora no vale explicar. Pero debo decirle a ustedes que Toussaint Louverture, cuando invade la parte oriental de la isla de Santo Domingo, lo hace aduciendo el Tratado de Basilea de 1795. Y luego entonces
se da cuando vuelven los haitianos aquí. Recuerda cuando Núñez de Cáceres proclama lo que se conoce como en la historia dominicana Efímera. como de la independencia efímera, que fue el 1 de diciembre de 1821. Boyer, que para ese entonces gobernaba Haití, Jean-Pierre Boyer, le dice, mira, la isla es una indivisible. Y llega aquí a la isla de Santo Domingo con un ejército que prácticamente superaba la población dominicana de ese entonces, que por eso Núñez de Cáceres no le hace frente, porque Núñez de Cáceres, bueno, él dijo, si le hacemos frente a este ejército, probablemente la población dominicana desaparezca. Porque eran no sanguinarios. Claro, no tenemos fuerza para poder enfrentar a este ejército. Tomaban a los niños Sí, sí. y con la bayoneta y lo cruzaban. Claro, y le entregó la llave de la ciudad a Jean-Pierre Boyer, 9 de febrero de 1822, que se mantiene aquí hasta 1844. Por eso muchos haitianos todavía dicen que la isla de Santo Domingo entera le corresponde a Haití, aduciendo las cláusulas del Tratado de Basilea de 1795. Fíjense ustedes, señores, Haití no ha tenido prácticamente en su historia estabilidad política. No la ha tenido. Si tú te vas a la historia haitiana, a la historia de Haití, con la revolución que comienza, porque la revolución haitiana comenzó con algo que quizás hay muchas personas que no le guste que uno aborde este tipo de temas y que uno se exprese como tal, pero hay que expresar la historia como es, tal y como está escrita. Y la verdad histórica fundamental para entender la realidad del pueblo haitiano de hoy. Mira, la revolución haitiana comienza con un rito de vudú. El 14 de agosto de 1795 por el sacerdote Boutman en el norte de Haití. Pero las hostilidades en contra de los blancos dominantes en ese entonces, que eran unos 25.000 sobre unos 300.000 esclavos que existían en ese entonces en la colonia de Saint-Domingue, que así era que se llamaba, que llegó a ser la colonia más rica del mundo en ese entonces, la colonia francesa. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, la colonia de las hostilidades se inician el 22 de agosto y esa guerra de independencia de Haití se extiende hasta la proclamación de la independencia de Haití, el surgimiento de Haití como país, que se da el 1 de enero de 1804 con Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion y Henry Christopher. Bueno, ahí, mira que Haití fue el segundo país del continente americano en lograr su independencia. El primero fue los Estados Unidos de América. Haití tiene 220 años de historia, nosotros tenemos 180. Es decir, que Haití nos lleva 40 años de historia a nosotros. Sin embargo, de una historia muy interesante. Claro, muy interesante, Claro. muy rica la historia haitiana, ¿cierto? Claro. La cultura haitiana. Pero Claro. autodestruida totalmente. Correcto, pero ellos mismos destruyen Haití. Fíjate en una cosa que es interesante conocer, que Francia no reconoce la independencia haitiana hasta el 11 de julio de 1825. Es decir, te estoy hablando que Francia reconoce la independencia de Haití. Pero con un intercambio monetario. Claro. Siempre los reconocimientos de la independencia siempre ha sido reconoce la independencia haitiana, pero lo quebró 20 años después de haberse efectuado, es decir, después de haberse proclamado esa independencia, que incluso, déjame decirte que los haitianos terminaron de pagarle esa deuda a Francia en 1947, prácticamente en estos días, de alrededor de unos 150 millones de dólares, de francos en ese entonces, que eran... el ejercicio del poder de Papadó. No, todavía Papadó no había llegado al poder, porque Papadó llega al poder en 1957. Un médico, y se mantiene, François Duvalier, y se mantiene hasta 1971 cuando fallece y le dejó el poder. Y asume su hijo. Exacto, a Baby Doe, que gobernó hasta el golpe de Estado que se le propina en 1986. Fíjate tú, ¿cuál es para mí, desde mi punto de vista, la solución al problema haitiano? Que prácticamente no lo ha tenido. Yo siempre he dicho que los organismos internacionales aparentemente no le interesan solucionar el problema haitiano de manera definitiva. ¿Por qué? Sencillo, bueno, Haití lo que hay la solución al problema haitiano es un fideicomiso. Es decir, ¿qué es un fideicomiso? Es un territorio ocupado por las Naciones Unidas por unos 20 o 25 años hasta que ese país puede estabilizarse y lograr... Yo he hablado siempre, Pío, perdóname, y Mario lo sabe, siempre he hablado contigo también, de que solo una ocupación real de 20 años mínimo reconstruir Haití. Haití es un país, por ejemplo, nosotros hemos ido a Cabo Haitiano, podemos decir. Yo he estado en Haití también. Que Haití está ahora mismo despoblado
en materia de Sí. medio ambiente. Claro. Tú tienes que tomar 10 años mínimo para una repoblación de árboles, volver al verde, y 10 años más para recomponer Haití. Son 20 años mínimo. Sí, 20 años, sí, porque que sea gobernado por las Naciones Unidas, crear instituciones sólidas en Haití. Si tú quieres, pégate una alianza entre todos los Sí, organismos sí, internacionales. claro, mira, es un fideicomiso. Pero lo que vamos a hacer una alianza es en una pausa comercial y retornamos en breve aquí en el Perfecto. programa Contraparte. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto.